Muy bien, si son tan amables de brindarme el favor de su atención. En esta segunda mesa de diálogo del foro Proyecto de la nueva Ley de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Sonora, tiene por tema análisis de la propuesta de la nueva Ley de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Sonora. En dicha mesa participan como panelistas el doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, también el maestro Alejandro Madonia Guzmán y la doctora Sarina Estrada Fernández. Tendrá o estará a cargo bajo la moderación pues del doctor Mauro Eduardo Fernando Valencia Yulerat. Él es maestro de tiempo completo, titular C del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, a quien invito a hacer uso de la voz para la participación de cada uno de los panelistas y el desarrollo de esta segunda mesa de diálogo. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación a la participación en este importante foro de diálogo. Agradezco al doctor Robles habernos convocado. Vamos a continuar con las actividades de este foro en su segunda mesa y damos por bienvenidos, o ya se dieron la presentación de los panelistas. Voy a permitirme, antes de iniciar las preguntas, presentar a cada uno de los panelistas. El doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, maestro de tiempo completo, titular C del Departamento de Economía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y coordinador de la maestría en Integración Económica, División de Ciencias Económicas Administrativas. Tenemos a el maestro Alejandro Madonia Guzmán, director del PIMA-BIS, proporcionando servicios de asesoría, consultoría y capacitación de negocios en las áreas de productividad, competitividad, innovación, desarrollo y promotoría de negocios, así como la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública y privada para la generación de valor económico. Bienvenido, maestro. Y a la doctora Sarina Estrada Fernández, compañera de muchos años en la Junta Universitaria y en las comisiones dictaminadoras, por ahí. Investigadora de tiempo completo, titular C del Departamento de Letras y Lingüísticas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y coordinadora de la maestría en Lingüística de la División de Humanidades y Bellas Artes. Pues gracias por estar aquí con nosotros y vamos a iniciar esta segunda mesa de diálogo. Y para esto tendríamos el arranque con una primera pregunta. Es ¿qué aspectos deben ser considerados para tener un adecuado y eficiente sistema estatal de investigación científica, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación? Y le pediría al maestro Alejandro Macedonia empezar con su comentario al respecto, recordándole que tenemos 5 minutos, van a estarnos vigilando con las tarjetitas, yo ya les avisaré. Así es que adelante, maestro. Nomás una pequeña precisión. Alejandro de Macedonia hace muchos años que murió. Yo soy Alejandro Madonia. Ay, perdón. Y sería un honor ser ese Alejandro. Perdón, ¿verdad? perdón. Lo leí demasiado rápido, perdón, Madonia. Muy amable, muy amable. Sí, voy a ser directo como lo hice en mi anterior participación. Las respuestas son específicas, la pregunta está muy clara. Yo considero que debe haber políticas públicas de largo plazo en ciencia y tecnología para Sonora, y el desarrollo económico debe ser concebido como un desarrollo económico con crecimiento endógeno. Esa sería mi primera respuesta. La segunda es la confección de un sistema estatal de ciencia y tecnología, innovación y emprendimiento propios, que se salga un poquito del modelo tipo CONACYT que ya teníamos. Eso no funcionó, ya lo probamos, y sería erróneo pensar que siguiendo el mismo esquema vamos a crecer. La tercera es elevar el nivel de prioridad de la innovación y el emprendimiento en las políticas públicas orientadas al fomento económico en Sonora. Ya lo dijo la diputada que propone esta nueva ley, que pues no existía ninguna iniciativa, pues ahí nos damos cuenta que hay que elevarlo. Yo desde el sector donde participo me he dado cuenta de que no tiene ninguna importancia, no hay financiamiento, etcétera. Entonces
hay que dársela, pero como política pública. La siguiente respuesta es sacar a los investigadores a la industria como proceso sine qua non para certificarse como investigadores en ciencias aplicadas y acoger a todos los empresarios y emprendedores dentro de los centros de investigación aplicada orientada al mercado. Es decir, tenemos que hacer un cruce. Debe existir ahora ese tráfico el centro académico de investigación aplicada sobre todo hacia tierra sagrada, como le llamamos los ingenieros, ¿no? Es decir, que conozca, bueno, soy maestro en ciencias también, pero que conozca también qué está sucediendo en la industria y que conozca el territorio no por el mapa, que conozca el territorio porque conoce cada planta y cada agujero del territorio. Espero no hablar en un lenguaje que no estén acostumbrados como académicos, si en algo me equivoco me dicen. Convertir los centros de investigación en centros de innovación y de negocios. Ya no se puede investigar por investigar. Tampoco pues estoy en contra de la investigación básica, ni mucho menos, pero es importante atender las necesidades propias del mercado sonorense. Conectar de manera eficiente, efectiva y precisa la oferta tecnológica sonorense con la demanda global para que toda la innovación local llegue al mercado global. La nueva propuesta o la ley que se modifica o la propuesta que se hace habla mucho del mercado interno. Yo propongo que se hable del mercado global. Por supuesto, tenemos que resolver los problemas de Sonora, pero las divisas están afuera. Y esas divisas pueden financiar el desarrollo y pueden financiar la innovación. Buscar, investigar, divulgar y formar emprendedores en las tecnologías más avanzadas que a nivel global están y van a generar desarrollo para apoyarlas, para poder competir con productos y servicios competitivos. Competitivos quiere decir que seamos de los mejores. Deberá también buscarse el desarrollo del Estado con equidad e igualdad, evitando el desarrollo selectivo y excluyente que genere más desigualdad. No se toca el punto porque no es el tema ahí en la ley, pero debe haber igualdad. Y quisiera decirles nada más que aquí el tema de la democratización, por llamarle de alguna manera en términos de ciencias sociales, la democratización del acceso a la innovación, así como los aparatitos estos ya están en nuestras manos, pues alguien logró este cambio radical que aquí traemos nuestra oficina. Yo propongo que la innovación esté en nuestras manos, no en manos de nadie más. Es cuanto. Gracias. Muy bien, maestro. Yo creo que hay un punto muy importante mencionado también en la mesa anterior con relación a cómo podemos vincular a las universidades, a los centros de investigación con los sectores productivos. Yo creo que aquí quisiera hacer un comentario adicional acerca de la necesidad de crear las áreas de extensionismo, que es la forma de hacer la vinculación con los diferentes sectores, ya sean los sectores productivos o ya sean los sectores de tipo social o los sectores también del área de producción básica, producción agrícola. Yo creo que hay unas historias muy interesantes en los países desarrollados, el nacimiento de los Land Grant Colleges que se llaman, como es el caso de la Universidad de Arizona, en donde el extensionismo es donde tienes a profesionales del área vinculados con las necesidades que el sector productivo demanda y que son la mejor forma de ser los interlocutores entre productores o industriales con los científicos en las universidades. Yo creo que este concepto no tenemos departamentos de extensionismo en las universidades ni en algunas áreas muy específicas. Yo creo que eso sería también una forma importante. Doctor Miguel Ángel. Gracias. Bueno, en principio, gracias al doctor Ramón Robles por la invitación para participar en este foro con esta temática pues
eh, eh, sumamente relevante para el país, para las regiones y para Sonora. Respecto a esta primera pregunta, ¿qué aspectos deben de considerarse para tener un adecuado y eficiente sistema estatal de investigación científica, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación? Yo querría hacer los siguientes comentarios. En principio, creo que es muy importante no lanzar al aire el contenido y las bondades de un sistema de estas características sin saber para qué se hace. Creo que pienso que es bueno, un instrumento o que un instrumento de este tipo debe de construirse a partir de tener claro pues para qué hacerlo. O sea, nos hemos dado cuenta que no obstante que durante los últimos años, yo creo que los últimos 30 años, a nivel de país, a nivel regional, se ha venido hablando justamente de innovación, de tecnología, de sistemas regionales de innovación, etcétera, de patentes. Sin embargo, los términos del impacto de esto pues no son lo deseable de acuerdo a las necesidades que tenemos en el estado de Sonora. Entonces, creo que es muy importante para el caso de esta ley tener claro pues el modelo socioeconómico, científico y cultural donde a donde lo queremos dirigir o a donde lo estaríamos aplicando. Me parece que el modelo actual que prioriza sobre todo aspectos de competitividad y aspectos pues básicamente de competitividad y de productividad económica, no ha logrado amarrar pues lo que es o lo que puede ser un real sistema de innovación en el Estado, y que entonces esta prioridad a la competencia, esta prioridad a lo internacional, creo que debe de repensarse o matizarse al menos y plantearse que una ley como la que comentamos debería de girar hacia una orientación donde hubiese ejes así muy precisos, o sea, ejes precisos con dirección transversal en el siguiente sentido. Una ley que además de ciencia básica, etcétera, plantee clarísimo resolver problemas del Estado con impacto social y que venga a mejorar el bienestar en un entorno de sustentabilidad. Esa sería mi primera intervención, pues, en el sentido de que una ley de estas características pues, tiene además que ir a la par de los planteamientos que se vienen haciendo a nivel nacional. Pero en síntesis, pues me parece que es sumamente relevante que no echemos al viento nada más los planteamientos de las bondades que tiene la ciencia, que tiene la tecnología, que tiene la innovación, que tiene la vinculación, sino que tengamos muy claro hacia dónde queremos dirigir, pues en este caso al estado de Sonora. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a dar la palabra ahora a la doctora Sarina Estrada Fernández. Ella es lingüista, como habíamos dicho, y yo creo que su opinión desde el punto de vista de la importancia del impacto social que puede tener la ciencia va a ser sumamente interesante para nosotros, doctora. Bueno, yo tengo dos opiniones. Una de ellas sería en relación al documento que leí y que analicé, pero la otra precisamente en relación a mi formación como orientada hacia el lado de las humanidades, aunque me especializo en el lenguaje. Me especializo en el lenguaje de las poblaciones más discriminadas, más marginadas, lo que son los habitantes indígenas de nuestros pueblos originarios de México. Entonces, yo creo que si uno va a pensar en el análisis del documento, yo empiezo diciendo que hay ciertos aspectos que se deberían de cuidar y mucho coincide con lo que se señaló en el foro previo, ¿sí? Tener una ley de investigación científica, de fomento al desarrollo, a la innovación, etcétera,
necesita cifras. Si yo empecé, si no hay una opinión documentada, no hay directrices ni políticas válidas. Entonces, debe de haber una base de información sobre la cual uno se posiciona para dirigir lo que va a tratar de reglamentar y obligar a ciertas entidades para que la respeten. Entonces, ese sí sería mi punto central. Ahora, en el mejor de los casos partimos del supuesto que está, pero en ningún artículo se especifica el compromiso de las instituciones y de la misma ley de que exista un buen sistema de información, ¿sí? Después viene a ser información realista y de buena perspectiva hacia el futuro, hacia los cuantos años. Normalmente estamos acostumbrados que es el directivo, el ejecutivo en turno, el que hace estos planes, pero las leyes deberían de comprometer esa famosa transición que se ha hecho en México, que cada sexenio se cambia de mirada, pues las leyes deberían de amarrar eso, ¿sí? Esas transiciones no dejarlas al devenir de una persona, sino precisamente decir, tú te vas a sujetar a esto, en términos de ciencia y tecnología, porque si no estamos cada 6 meses, cada 4 o cada 2 días en una incertidumbre de cómo se va a avanzar. Entonces, la información realista. Ahora, conocer el impacto que el cuidado y financiamiento de estos aspectos en los que se centra la ley han dado. Y eso es parte de la información que usted estaba haciendo alusión hace rato. O sea, cuántos proyectos hemos tenido, cuánto nos ha costado, etcétera. Sin embargo, al lado de de una buena información, de un consenso en comunicación de los sectores y viene un tema que a mí me interesa, el vínculo de reciprocidad con los sectores sociales. Si se fijan ustedes, el foro y la ley habla mucho de competitividad, productividad, ganancia, y me suena al modelo de Grecia, de los gladiadores. ¿Quién es el más fuerte? El que se enfrenta a las bestias, ¿sí? Pero que al final era el mundo externo, y los que regían el mundo eran los gobernantes. Y dice uno, siempre en todo proceso de avance de la sociedad, el primero que está fuera es el humano, el ser humano excluido, porque en ningún momento dado la ley incluye el bienestar del ser humano y la no explotación laboral, y mucho menos detalles que ahorita ya sería algo obligatorio incluir, como es parte del proyecto de la ONU sobre la sustentabilidad, donde se habla de equidad, de inclusión, de calidad de educación y atender a las poblaciones más marginadas. Como una ley de ciencia, tecnología, desarrollo, innovación, donde se empieza a hablar de la competencia, de cuánto va a ganar una empresa, considera al ser humano, ¿sí? Si ponemos y pudiéramos ver en una imagen de película esto en una dinámica de correr el tiempo, hasta dónde se dice ya, mi empresa no necesita ganar. El mundo occidental está sometiendo a los humanos precisamente esa competitividad sin fin. O terminas con la muerte o nunca vas a quedar satisfecho. Nunca. Porque siempre la competitividad, precisamente que es una noción occidental, te exige que tengas más y superes y elimines a la competencia, ¿sí? Pero ¿hasta dónde en contra de tu bienestar como ser social, en contra de tu tranquilidad y en contra de asegurar los derechos humanos de las personas que te están dando los logros económicos? Yo no sé si cabe en los objetivos y competencias de las leyes, pero creo que es algo que la humanidad, y lo voy a hablar en términos generales de la cultura mundial, lo ha olvidado de incluirlo en sus leyes. O sea, no hay compromisos con el ser humano, en ninguna ley, casi ninguna ley hay compromisos con el trato que se le da a los seres humanos. Entonces yo diría, son los grandes vacantes. A lo mejor se me vienen encima muchos abogados a decirme, no le toca a la ley decirlo. Y entonces nos íbamos a ir con 20,000 leyes a decir, no le toca a la ley decirlo, no le toca a la ley decirlo, y dónde se debería decir. Muchas gracias, doctora. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta, que se refiere a qué artículos en particular modificaría, eliminaría o adicionaría a los incluidos en esta propuesta. Gracias. En la anterior participación, en la mesa anterior,
Yo hice 16 preguntas, no las voy a repetir para no ser redundante, espero que ya se hayan tomado en cuenta, y tiene mucho que ver con lo que opinó el doctor ahorita y lo que opina la maestra. Ahí está la respuesta. Yo decía, cuando menos una para complementar, es que la empresa debe obtener, sí, beneficios económicos, pero con responsabilidad social y ambiental. Y el enfoque, yo lo puedo decir, un centro de investigación como se llama GERPISA, en Europa está tomando en cuenta el tema del Lean Manufacturing contra un punto de vista diferente, más social, es decir, la máquina que creó el mundo y el mundo que creó esa máquina, o sea, qué mundo está creando esa máquina que está matando gente por la flexibilidad laboral y que trabajamos en todas partes, hasta en el baño, ¿verdad? Disculpen la expresión, pero así es la realidad. Y también tengo ese concepto como maestro en ciencias sociales. Sin embargo, me toca dar el punto de vista empresarial, entonces sigo con ello, ¿no? Lo anterior ya lo dije. Y yo cambiaría 2 artículos nada más, porque soy muy específico para eso. Yo quitaría, o no lo quitaría, agregaría algo más. No se trata de otorgar premios, sino apoyo a la investigación aplicada y a la innovación y al emprendimiento. Y también en investigación básica, es decir, lo que yo me he topado con mis compañeros maestros que hacen investigación básica, investigación aplicada, y los que están en la innovación en este momento y a los que estoy atendiendo como clientes en un proceso de innovación, que sí están trayendo muy buenas soluciones para salud, por ejemplo. En Guadalajara tengo una persona, un cliente que está atendiendo un tema de hospitales y está agilizando las citas para los médicos, o sea, las citas para los pacientes con los médicos, y es increíble la productividad que está teniendo, sí, pero no tiene recursos para el desarrollo. Entonces yo no le daría un premio, el premio le va a servir para colgarlo. Sin embargo, el apoyo económico, el apoyo de la vinculación, el apoyo de conocimiento, el apoyo de formación, el apoyo de acompañamiento, etcétera, sería mucho mejor. Luego, el otro artículo, bueno, ese no apunté qué artículo era, pero el artículo que sí apunté fue el artículo 3º, fracción 10ª. No se trata de impulsar entonces la modernización científica, tecnológica y la innovación hacia un adecuado impulso de las vocaciones del Estado, sino hay vocaciones que se tienen que transformar. No porque nacimos nativos, tenemos que seguir así. Es una posibilidad humana la transformación y entonces satisfacer otras necesidades que los mercados pueden estar requiriendo y que nosotros podemos estar identificando y estar satisfaciendo, pero satisfacerlas de manera endógena, insisto en ese concepto, desde lo local hacia lo global, no que vengan desde afuera y decir vamos a maquilar y vamos a hacer los componentes de un avión en Sonora, ¿no? ¿Por qué no hacemos el avión sonorense desde aquí? Gracias. Muy bien. Doctor Miguel Ángel. Gracias. Bueno, ¿qué artículos en particular se pudieran eliminar o adicionar a los incluidos en la propuesta de ley? Bueno, en principio, un tema que me parece polémico en la ley es el artículo primero. El artículo primero en el sentido de los espacios, de los territorios de aplicación de la ley. Dice la ley, dice la propuesta que uno de sus propósitos es incrementar la competitividad del estado de Sonora y la megaregión Sonora-Arizona. Ahí me parece que habría que reconsiderar lo de la región o megaregión Sonora-Arizona, porque está circunscribiendo una ley a un espacio muy determinado, un territorio muy determinado, y bueno, todo el mundo sabemos que la ciencia, que la tecnología, la innovación, bueno, son temas universales. Yo creo que la universalidad de nuestra temática está por encima de todo esto, y particularmente por encima de etiquetarla solamente a un espacio regional que
que habría que decirlo, no es el mejor espacio del mundo, pues porque Arizona, por ejemplo, no es el estado más desarrollado de Estados Unidos, un desarrollo intermedio, o sea, muy por abajo de California, muy por abajo de Texas, y bueno, entonces ahí están, Sonora y Arizona ciertamente vinculados, no como desearíamos que lo estuviera, pero me parece que sería un error pues encajonar una ley a una región o subregión, por decirlo de otra manera, donde no tengo yo muy claro si desde allá, desde Arizona, a nosotros nos ven como un aliado muy optimista, como si nosotros lo vemos desde acá, ¿no? Como un gran aliado. Bueno, ustedes han escuchado el lenguaje, las declaraciones del gobernador de Arizona, y bueno, para Sonora son sumamente políticas, de buena relación, pero cuando se trata de tomar decisiones, bueno, se toman decisiones muy acordes en el tiempo actual con las políticas del presidente Trump. Entonces, creo que la centralidad que ya tenemos pues en términos económicos con Estados Unidos, habría que abrirla, habría que ampliarla y diversificarla hacia otras regiones y continentes. O sea, poner por encima lo universal del conocimiento de la ciencia y la tecnología. Esto está en el artículo 1, pues de hecho es la partida así de la propuesta, ¿no? Luego, el artículo 2, que es de definición de conceptos, el artículo 2, fracción 2, que se refiere a los efectos de esta ley, hay definiciones que yo creo que habría que matizar y quitarle lo economicista que esto tiene. Hay un concepto aquí que dice cambiar capital de riesgo. Este es un concepto económico, financiero, que yo creo que habría que sustituirlo por otro. Pudiese ser, sugiero, cambiar capital de riesgo por capital emprendedor o algún otro concepto que no lleve tanto, pues, que no suene así tan técnico y tan económico. O sea, capital emprendedor. Y en el mismo artículo, en la fracción 17, es un artículo que se refiere, o la fracción 17, se refiere a los sectores estratégicos. Y bueno, hacia los cuales habría que buscar impactar. Y se entra de nuevo con lo aeroespacial, la aeronáutica, la automotriz. Bueno, es que aeroespacial, aeronáutica, automotriz, bueno, son ramas de la economía que justamente están en la tónica de lo internacional, de lo transnacional, y que tienen una lógica de funcionamiento que a la vuelta de muchos años, ya casi 50 años, no han dado los resultados que nosotros hubiésemos deseado. Y en particular, por ejemplo, no existen en Sonora las proveedurías, o sea, las cadenas de valor de nuestras propias empresas para darles, para satisfacer la demanda de estas empresas transnacionales. Entonces, lo que yo haría sería cambiar el orden, o sea, cambiar el orden de prioridades. Y en el orden de prioridades, yo creo que habría que buscar aquello que fortalezca a la nación, que fortalezca a la región, que fortalezca a las localidades. Y aquí pues, habría que, doctor Mauro sabe el papel y todos lo sabemos de los alimentos, o sea, Sonora como productor de alimentos, como prioridad, las actividades agroindustriales, de las cuales ya existen empresas muy importantes en el estado, pero habría que seguir estimulando. Bueno, la misma minería que ahora, como sabemos, pues más allá de la presencia que tiene el capital canadiense, el capital estadounidense, el capital mexicano en la minería, ahora vienen nuevos proyectos asociados con el litio, por ejemplo. Entonces yo creo que la minería es una oportunidad regional de encadenamiento con Sonora. Otra actividad que no se toca, si mal no recuerdo, en el documento, y que poco hablamos de ella, es la actividad
de la pesca. O sea, todo este espacio que tenemos de litoral, que, bueno, ahí las ganancias vinieron de más a menos, pues, pero yo creo que es algo que habría que activar y nosotros vincularnos más con ello. Entonces, creo que son fortalezas, no, debemos, como decía el maestro, lo endógeno, o sea, aquello que es Sonora, aquello que es la región, aquello que es endógeno, aquello que pudiésemos desarrollar más adelante, lo voy a comentar con los sistemas regionales de innovación o locales. Muy bien. Muchas gracias. Doctora Sarina. No es fácil la pregunta, sobre todo qué artículo modificaría. Primero porque se trata de un instrumento legal preparado por especialistas y en el cual existen artículos de al menos 2 tipos de esencia y de operación. Y luego los de esencia definen la política comprometida con el ofrecer, respaldar y dar continuidad al apoyo financiero. Los de operación fijan un procedimiento de gobernanza complejo que me imagino tiene la intencionalidad de escuchar los diferentes sectores interesados en todo el estado de Sonora. En un momento dado se agrupan a más de 50 personas en la toma de decisiones y conjugar opinión entre los diferentes consejos, el general y luego los diferentes municipios y consejos técnicos. Entonces hay más de 50 personas involucradas en lo que sería la orientación que se espera como opere ese consejo que va a ser el principal que ejerza las responsabilidades que la ley le va a otorgar. Entonces, ahí de vuelta veo que no está, no tengo así enumerados los artículos, los puse en rojo en mi revisión del documento por si necesitan que dé los números, pero hay ciertos aspectos en ausencias y en fortaleza. Por ejemplo, entre las ausencias y debilidades, coincido que una de las partes más débiles es, por ejemplo, la falta de una proyección desde la ley del cuidado a ciertas directrices. Y en esto me refiero, por ejemplo, a cuidar que no vaya a haber conflicto de intereses en el otorgamiento de recursos, ¿sí? Es sabido y es muy notorio que en ocasiones circunstancialmente un directivo llega a ser el director o ejecutor de los recursos que se obtuvieron. Y eso, pues, apesta a corrupción, pero en las instituciones mexicanas todavía tenemos la debilidad política de no querer hacer la denuncia. Pero es muy común que esto se llegue a dar en todas las instituciones, ¿sí? Entonces hay que incluir ahí el evitar conflicto de intereses. Con eso se dice y se tiene que amarrar, se tiene que explicitar, porque de otra manera es una ley que proporciona el recurso de intereses y debe dar y dejar asentado que eso se va a tener que cuidar. También el manejo de transparencia del ejercicio de los recursos. De alguna manera la ley tiene que amarrar que se debe de exigir, ¿sí? Coincido con el doctor empresario, como él se define, ¿sí? En que, por ejemplo, a mí me llamó la atención y yo no estaba de acuerdo en que se diga en uno de los artículos que se podrá optar por la compra de tecnología. Porque yo creo que si se está haciendo una ley para fomentar, no se debe de ahí incluir la autorización para que compres en el extranjero la tecnología. Yo recuerdo en 1983, cuando ocupé el cargo de Comisión de Asuntos Hacendarios, tuve el honor de conocer al doctor Salvador Ortiz Pérez, y él me dijo, los mexicanos tendemos a comprar tecnología, pero nos hunde el pagar los insumos. La tecnología es muy atractiva y nos la venden barata, pero los insumos para sostenerla nos quiebran. Y entonces él lo mencionó, ¿por qué no generar el avión sonorense? ¿Sí? En lugar de ir a comprar constantemente al extranjero lo que serían tecnologías. Entonces ahí muchas veces la gente se va porque se dice que los mexicanos tenemos malinchismo. Siempre es más, ¿cuántos sonorenses no van y le hacen el servicio a su auto, a Tucson? Porque es mejor que hacerlo en Hermosillo. Yo conozco más de 5, ¿sí? Porque dicen, allá sí me lo hacen bien y aquí no. Y esa tendencia que tenemos sobre todo en la franja norte del país, porque yo originalmente soy de Ciudad Juárez, ¿sí? Es un vicio que se hace a lo largo e impide el desarrollo de las regiones, más de lo que
Sabemos muy bien que ya tenemos un buen desarrollo comparado con muchos estados del sur. Pero entonces yo no veo bien el capítulo que diga que autoriza la compra de tecnología al extranjero, ni modo. Me pongo de parte de los empresarios sonorenses y digo, no, que mejor se le dé los recursos a ellos para que puedan generar un prototipo de lo que otros quieren comprar por fuera. Porque de otra manera, pues nunca vamos a darnos el derecho de ser adultos y que tengamos la capacidad de generar algo. Ciudad Juárez creció y bajó al rumbo de las maquiladoras, ¿sí? ¿Pero qué le dejó propio? ¿Qué le dejó propio? Pues todas las matanzas, ¿verdad? En todos los sectores, ¿sí? Entonces, de ahí en fuera, debilidad de todos los profesionistas, desde arquitectos hasta empresarios, porque era nada más sustento de las maquiladoras. Entonces, tiene que haber generación y una ley tiene que asegurar esto y no autorizar desde la misma ley al enemigo, compra la tecnología afuera, ¿sí? Porque entonces pídeme recursos para comprar la tecnología, pero luego vienen los problemas de Hacienda, como mencionaron algunos hace rato en el foro anterior, y que los costos de importación, sobre todo si es para la investigación científica, se hacen imposibles. Otro que vi de cuidado fueron las becas a los estudiantes de primaria, porque incluso se menciona desde primero de primaria, becas. Y yo he tenido la fortuna de haber escuchado personas que decían, el gobernador Manlio Fabio, que los cheques de becas que se les dan a primaria los cambiaban en las cantinas de Hermosillo. Entonces, hay muchos lugares donde se da becas a los estudiantes de primaria. Y yo creo que esos recursos mejor deberían de ser inclinados al ejercicio de actividades que promoviera la creatividad en los estudiantes, ¿sí? Porque de otra manera, pues se diluye lo que es la beca, porque realmente el niño de primero, segundo y tercero de primaria, que apenas está reforzando su aprendizaje de matemáticas, su aprender a enseñar y escribir, sabe poco. Y lo que sí, por ejemplo, a promover programas de, yo no sé cómo llamarle, aquí deberían ser algunos del área científica, que en las primarias se ejercieran acciones de desarrollo, de experimentación científica, ¿sí? Que sería más loable que becas diluidas con niños, que redireccionar esos recursos a obligar, por ejemplo, que muchos universitarios investigadores generaran algo desde la primaria para que se hicieran ferias de preparación y de entusiasmo de los niños en este sentido, para que los hagan creativos en este sector. Pero son de las cosas, son como 5 o 6 que consideré débiles. También tengo un listado de los que consideré fuertes, pues los tengo señalados por ahí en rojo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar a una tercera pregunta. ¿Cuál debe ser el esquema de financiamiento del Fondo Estatal para la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y hacia dónde debe dirigirse? Maestro. Origen y aplicación de recursos es la pregunta básica de un empresario, ¿no? Aquí esa respuesta nos la debería haber dado la ley y nos las están tirando a nosotros. Es plan con maña. Pero yo les diría, bueno, a los diputados, hagan que la economía informal a la que estamos manteniendo los que sí pagamos impuestos se vuelva formal y ahí va a haber recursos. La segunda es la orientación, la reorientación, y me voy a adelantar a la respuesta 4 del ecosistema, hacia la Digital Factory, al Digital Government, al Digital Commerce, al FinTechs, a Digital Business, a la computación cuántica, a las células madre, la inteligencia artificial. Es rentable invertir ahí, es rentable, y estoy hablando desde el punto de vista empresarial, innovar ahí, pero también es rentable, y si no lo es, debemos buscar el cómo sí, invertir en desarrollo endógeno del mar, de todo lo que nos dé el mar. Sonora no tiene petróleo, pero tiene el mayor índice de iridescencia solar en el planeta. No sé qué estamos haciendo trayendo maquiladoras. O sea, estamos ciegos. Levanten la mirada al sol y les voy a decir que ese recurso
cuando menos inagotable en varias eras para nosotros, puede sostener todos los sectores de Sonora, todos. Pero tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología, no la que tiene un 23% de eficiencia en un panel solar, porque eso lo hicieron los monopolios o los oligopolios del desarrollo tecnológico que no querían que el petróleo dejara de ser la fuente de combustible fósil a lo que ya estaba toda la industria acostumbrada. Yo los invito a que veamos y sepamos cómo un fotón puede transformar mucho más que una molécula de gas o de petróleo que se va a agotar pronto y que va a generar guerras. Sonora tiene la alternativa. Estamos a tiempo, es 10 de enero de 2020. Y el turismo médico, que ya vienen pacientes de Estados Unidos a Sonora buscando la atención médica, es decir, ¿de dónde sale el dinero? Ahí está, sale ahí sí, del mismo cuero pueden salir las correas. Y por último, buscar la vinculación ha sido difícil con todos los organismos. En Canacintra me ha tocado hacer casi todos los convenios, apoyar al presidente con Universidad de Sonora, con TH, con Tecnológico Nacional, etcétera. Y ha sido difícil la vinculación, pero es que no hay estímulos, o sea, no hay incentivos económicos, y sigo trabajando en la parte económica, no hay incentivos económicos para que esto suceda. El empresario se mueve, aunque no lo queramos ver, se comporta como un agente económico en el mercado buscando maximizar sus beneficios. Entonces, la Universidad de Sonora necesita, por ejemplo, también recursos. Es el momento de no tenerle miedo, de decir, ¿cómo podemos generar beneficios para los empresarios y que puedan entrar recursos a la universidad y viceversa? Entonces debe haber en la ley algún esquema de estímulos fiscales para que las empresas se vinculen con todos los centros de investigación, de innovación, incluso investigación básica. ¿Por qué no? Porque esa investigación básica tarde o temprano se va a convertir en investigación aplicada, en innovación, en productos y servicios. ¿Es cuánto? Muy bien. Bueno, el tema del financiamiento evidentemente es un tema nodal. Decía que el tema del financiamiento es un tema nodal en todo esto, pero lo primero que yo querría comentar es de que los recursos para la investigación, para la ciencia y la tecnología, bueno, pues en general siempre los estamos esperando del presupuesto federal o del presupuesto estatal. O sea, siempre estamos en el análisis, en la búsqueda de información acerca de cuánto nos va a tocar pues desde las instancias federales o estatales. Y esto lo llevo al punto de que me parece que no tenemos en Sonora, por decirlo menos, una cultura del financiamiento de proyectos de investigación. Hace algún tiempo, creo que bastante tiempo, le presentábamos una propuesta de proyecto, justamente de proyecto de investigación a ganaderos de Sonora, a ganaderos así en abstracto, ¿no? Bueno, ustedes saben cómo son los ganaderos, ¿no? Entonces, bueno, dije, no, nosotros no financiamos proyectos de investigación, para eso ustedes vayan al gobierno del estado, ¿no? Bueno, entonces eso a mí me marcó mucho en el sentido de que los empresarios, bueno, a reserva de lo que usted nos amplía sobre esto, siempre están buscando pues que los recursos vengan de otra parte, y me parece bien pues en la parte esta fiscal que usted comentaba, pero un poco como le decía, como cultura yo diría que la investigación debiese pues de financiarla, sí el gobierno como una obligación,
pero también deberían de entrar los empresarios, en la medida de lo posible el sector social, en una especie de reparto así no sé si sea posible o es una utopía, de 1 a 1, pues en caso de proyectos de investigación. O sea, que todos cooperen, no sé, pues en un proyecto de 900,000 pesos, que cada quien ponga 300, por así decirlo. Entonces, yo quiero insistir mucho en esto de la cultura empresarial respecto a proyectos de esta envergadura, porque, bueno, decía la doctora ahorita que los sonorenses se van, conoce a más de 5, a dar la financiación a sus carros a Estados Unidos, pero no imitamos, por ejemplo, que Estados Unidos en Estados Unidos, los empresarios son los que financian justamente la investigación. O sea, toda la historia del Silicon Valley es eso, pues son empresarios metidos en planes de corto, mediano y de muy largo plazo, los que hacen propuestas y financian. Entonces, creo que por ahí me parece fundamental al menos, si no cambiar, sí matizar la parte de financiar proyectos, y creo que debería de quedar en la ley eso muy claro, ¿no? Que este sistema estatal conjunte siempre, cuando estén los proyectos, conjunte siempre, bueno, a la institución, bueno, claro, al propio gobierno, a los empresarios, para discutir, bueno, cuánto le canalizamos a estos proyectos, en la lógica de que esto no es un gasto, sino una inversión recuperable en el corto y largo plazo. Muy bien, gracias, doctor. Doctora Sarina. En cuanto a mí, pues habría que definir cómo se está entendiendo exactamente el esquema de financiamiento, porque la ley no define los recursos que se van a tener. La ley da objetivos, da todo, introduce toda una serie de definición de términos y luego se centra en el consejo. Y el consejo realmente, y de ahí en adelante toda la ley, se dedica a definir cómo se estructurará ese consejo, cuántas personas lo van a entregar, cómo van a conformarse comités técnicos, etcétera, para poder, digamos, aprobar proyectos que se sometan, pero no le rinde, no da cabida a otro tipo de ingresos de sectores, ¿sí? Aunque ahí están subordinados. Entonces, yo pienso en lo siguiente: si se piensa en el costo de administración de todos los actores que van a participar en la integración del consejo, de dictar políticas, de tener una opinión, pues imagínense la cantidad de traslado de personas, porque se toma en consideración 5 municipios de Hermosillo, 5 municipios de Sonora, y manutención, estancias en ciudades. Entonces, no se anexa a la ley lo que sería un costo operativo de la ley. Y estamos hablando de financiamiento. Y eso es lo que está pasando en muchas instancias de gobierno mexicano, que los costos administrativos y de operación son excesivos comparado con lo que realmente le rinden a lo esencial. Y ahí hay mucha disolución o diluyen de recursos que pudieran ir directamente a ser inyectados para promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿sí? Pero generalmente se dice siempre que nunca trabajamos en vinculación o transdisciplinariamente. Los abogados hacen una ley, los economistas están acá, pero la ley debería de ir con costos. El aparato legal que se echa a andar detrás de una ley debería de ir con costos. ¿Cuánto le va a costar al mismo consejo echar a andar todo lo que la ley concibe? No vienen. Y tampoco hay una definición clara de qué compromisos hay a instancias ajenas al consejo a que se obliguen a otorgar recursos, ¿sí?
porque esa obligación debería ser en todas las instancias involucradas con el desarrollo. O sea, Universidad de Sonora, por ser nuestro centro, ¿cuánto te obligas a rendirle tú al desarrollo de la ciencia, innovación, etcétera? O sea, lo tienes que poder decir en cifras. Ver la bestia por dentro, solo la vi en la Comisión de Asuntos Hacendarios, no en los 11 años de la Junta Universitaria. Ahí en nada más estados económicos, ¿sí? Pero la bestia por dentro, de qué se está gastando en teléfono, como los centros de investigación de la Universidad de Sonora, su máximo gasto y presupuesto que tenían asignado era en pago de teléfono luz, más que en el desarrollo de la ciencia. Y como dijo Marcelino una vez, tú y yo hemos hecho investigación PCA, exactamente. Mi primera recomendación a los estudiantes que tratan de estudiar lenguas indígenas, le digo, si tú no te pagas el trabajo de campo, nadie te lo va a pagar, a menos que logres una beca CONACYT o un proyecto CONACYT. Pero nada más mientras el periodo tienes el proyecto CONACYT. Pero en tus 30 años de desarrollo, la mayoría está autofinanciado. ¿Sí? Porque eso no está ahí, ¿sí? Entonces, esa falta de compromiso de que sean las universidades, que se procure, que se busque, por ejemplo, ahí hay convocatorias de proyectos, pero los proyectos no se definen si van a ser solo individuales o pudieran ser institucionales. Por ejemplo, una institución como la Universidad de Sonora podía proponer un proyecto conjunto de varios investigadores para comprometerse con el desarrollo vinculándose con una empresa. Entonces, ahí faltan ciertas claridades de matiz de cómo hacer más eficientes este esquema de financiamiento. O sea, compromisos y cómo se deben de generar, solo diluidos por convocatoria de individuos o de grupos o de instituciones, pero que vengan amarradas con la vinculación para establecer el diálogo como para sostener esto, ¿no? O sea, son ideas, quién sabe si sean de las buenas, pero ideas. Muchas gracias, doctora. Muy bien, vamos a pasar a la cuarta y última pregunta, que es ¿cómo deberá ser considerado el ecosistema de innovación y emprendimiento tecnológico para lograr un verdadero fomento a la innovación y desarrollo en el Estado? Voy a adelantar una preconclusión del diálogo anterior y lo que acaba de eternizar la maestra. Yo estoy observando que esta es una ley con viabilidad legal, viabilidad política, pero sin viabilidad social, es inviable financieramente por lo pronto y sin factibilidad para la ciencia y la tecnología. Y cosa que no es que los quiera tanto, sino que es lo que estoy observando. Estamos hablando del tema del ecosistema, ¿verdad? Crear un ecosistema de innovación y emprendimiento científico, crearlo, no existe. Vinculado, un entramado suficientemente fuerte que dure 30, 40, 50 años, que haga que el Estado despegue y se convierta en lo que todos hemos soñado. Y su fondo que le va a permitir la viabilidad financiera que no tiene ahorita esta ley ni dice cómo, que permita a los ciudadanos el acceso democrático a la ciencia y la tecnología, la innovación y el desarrollo tecnológico. Cuando digo el acceso democrático, no solamente me refiero a participar como tecnólogos, investigadores, científicos o empresarios, sino el ciudadano de a pie debe tener en sus manos el resultado de este trabajo que todos los que estamos aquí estamos haciendo y que muchas más lo están haciendo en este momento. Otro punto es que el ecosistema debe estar orientado a la competitividad del Estado a nivel global, no a nivel, como ya lo decía el doctor, de una megaregión que la verdad, a mí me ha tocado participar en la Comisión Sonora Arizona, les gusta mucho la publicité, pero la verdad de invertir, yo les puedo decir básicamente la garita de lo que se va a hacer, la ampliación de Agua Prieta, que se va a trasladar 25 kilómetros, van ahí $100 millones y en México van como 100,000 pesos, algo así, ¿no? Entonces, las asimetrías de esto, que además no vamos a tener control sobre lo que suceda, me parece un poco utópico el tratar de sujetar una ley estatal
incluyendo una mega región. Considero que todo proyecto en ese ecosistema y que se digne de ser calificado como de innovación y emprendimiento tecnológico, tiene que tener el acompañamiento necesario para descartarlo o en su caso llevarlo al mercado de manera exitosa. Que la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento sean atendidos, apoyados y acompañados desde preescolar. Maestra, algo de lo que usted decía. El ecosistema debe crear los espacios para la innovación y el emprendimiento. Adecuar metodologías para la innovación y el emprendimiento comprobadamente exitosas, como la I-Corps, que ya probamos aquí en la Universidad de Sonora, y el Custom Discovery, para asegurar que cada peso invertido llegue al mercado como producto y servicio único y exitoso, y certificar a los participantes como requisito para ser considerado en el ecosistema de innovación y emprendimiento. Y por último, orientar los recursos, orientar los recursos hacia la innovación y emprendimiento, hacia mercados hambrientos, altamente atractivos en el corto, mediano y largo plazo, en el cual podamos ir creciendo gradualmente hacia en competitividad. Es decir, no podemos mover la atractividad de los mercados, pero sí podemos crecer en competitividad, y que conste que no es el único factor que debemos mover. Insisto, no soy competitivista, sino que la ley habla de competitividad. Bueno, pues entonces hay que movernos a los mercados atractivos. En resumen, asistir a mercados altamente atractivos y crecer en ellos desde una baja competitividad hacia una alta competitividad, pero que sigan siendo mercados atractivos. Ese modelo ya lo hizo India y está funcionándoles. Por último, número 4 es conocer y certificar en mejores prácticas de innovación y emprendimiento tecnológico a todos aquellos participantes en el sistema en el ecosistema de innovación, y certificar tecnólogos, innovadores y, ¿por qué no, emprendedores también? Porque cada centavo cuenta en este tema. Quizás es donde se ve más reflejado más en lo inmediato. Muchas gracias. Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, la propuesta sobre esta pregunta, la respuesta para esta pregunta de sistema, el ecosistema de innovación y emprendimiento tecnológico, yo querría concretarlo en la ampliación de lo que ya está en la propia ley, porque en la ley se habla en la propuesta de ley se habla de desarrollar sistemas regionales, ¿verdad? Y se habla en particular del noroeste, con sede, si mal no recuerdo, en Caborca. Se habla del norte con sede en Nogales, se habla del sur con sede en Cajeme, el centro con sede en Hermosillo, la sierra con sede en Moctezuma. Y yo en la parte del norte, yo diría que tendría que ser, centro, noreste y noroeste. Y en particular, en el caso del noreste, el lugar de llegada ahí pues tendría que ser Agua Prieta y toda esa región que vincula con Cananea. Entonces, ahí la propuesta pues sería crear sistemas, por así llamarle, microregionales de innovación. O sea, aprovechando de alguna manera las vocaciones, pero las potencialidades también, ¿verdad? De estas microregiones. Y aprovechando que en cada una de ellas está la Universidad de Sonora, están otras instituciones, la Universidad de la Sierra allá en Moctezuma,
pero me parece como así como muy dibujadito esto que creo que deberíamos empezar desde ya, inclusive antes pues, de que estuviera plasmado en una ley, ¿no? O sea, mucho creo del desarrollo económico del estado de Sonora y social pudiera potenciarse con buenos resultados si aquí en Hermosillo la universidad, los empresarios, bueno, el gobierno concibieran pues un microsistema regional, local de innovación, donde se reúna a la gente más interesada, a la gente de mayor conocimiento, a la gente que tiene recursos para invertir. Y que esto se pudiera hacer igual en Cajeme, con el énfasis en la agroindustria, jalando al Mayo, que esto pudiera hacerse en la Sierra Moctezuma, por todo lo que implica la minería y la pequeña agricultura de aquella zona. Y bueno, y la zona esta norteña que de repente hay una parte de ella que parece tan alejada, ¿no? Me refiero a la parte noroeste, donde de repente San Luis Río Colorado pareciera como si fuera San Luis Río Colorado Baja California, ¿no? Entonces, yo creo que esto habría que potenciarlo desde ya. Sistemas micro regionales de innovación, tecnología, etcétera, incorporando a personas, especies, no sé, consejo, cómo llamarle, que sepan, que quieran, que estén interesados en esto. Y claro, esto habría que irlo evaluando, ¿no? Para ir cambiando o modificando, pero me parece que esto luego ya colgado pues del sistema estatal pudiese dar buen resultado. Y finalmente, algo que creo que no hemos comentado, en el capítulo 2, artículo 37, se refiere al sistema estatal de investigadores, ¿no? De investigadores, tecnólogos e innovadores. Esto sería excelente, me parece, pero se nos empalma, pues, se nos empalma con el sistema nacional de investigadores y se nos empalma con el hecho de que los recursos son escasos, según acá hemos comentado. Entonces, comento esto porque la propuesta de ley habla de formar un sistema estatal de investigadores. Yo, de acorde a los tiempos, más bien diría que en estas propuestas de sistemas microregionales, bueno, se tuviera una especie que se tuviera un inventario de aquellos que en Sonora están o estamos en el Sistema Nacional de Investigadores y que fuéramos a participar dentro de esos sistemas microregionales. Gracias. Muy bien, doctora Sarina. Bueno, esta es la más difícil para mí, del área de humanidades, ¿sí? ¿Cómo deberá ser considerado el ecosistema de innovación y emprendimiento tecnológico para lograr un verdadero fomento a la innovación y desarrollo tecnológico del Estado? Entonces voy a leer mi respuesta porque es donde tengo menos experiencia. La pregunta de nuevo es mucho más compleja porque debe ser orientada hacia las políticas de desarrollo estatal. Debería ser un tema prioritario si se piensa en el desarrollo económico del Estado, ¿no? Se dice que de acuerdo al Índice de Competitividad Global 2014-15 del Foro Económico Mundial, que a lo mejor existe otro y más reciente, México se encuentra en el lugar 61 entre 144 economías que sustentan la innovación. Esto indica que se encuentra debajo de otros países de Latinoamérica, Chile o Colombia, y podríamos preguntarnos cómo está Sonora. Y tengo la intuición, porque no la información, que Sonora incluso está posiblemente en un rango mayor que otros estados del país. Por ejemplo, no se mencionó en el foro anterior Nuevo León, ¿sí? ¿Cómo está Nuevo León en términos de innovación, verdad? No se dijo. Y Jalisco, yo hubiera querido que los mencionaran. ¿Cómo está Sonora contra ellos? Porque si eso se tomó en cuenta lo que hago en Guanajuato, entonces Sansón y David contra, o sea, Goliat contra. Entonces, de nuevo, el problema cae en aspectos de política de desarrollo que deben surgir cuando se tiene la información necesaria, pero también el compromiso de las autoridades a generar un plan a seguir, ¿sí? Atender el desarrollo es conocer necesidades, conocer la preparación que tiene su gente y confiar en los sectores que pueden
colaborar y financiar alguna de estas acciones, cómo vincularlos, cómo obtener el financiamiento, cómo elegir los proyectos a financiar y cómo medir si obtuvieron impacto y fueron de calidad y eficiente. Este es uno de los mayores problemas. Articular esos temas no es fácil y menos fácil si no existe un plan de desarrollo claro y que apuntale lo que se desea lograr. O sea, un plan de desarrollo debe decir cuáles son mis compromisos con la ciencia y la tecnología. No es decir, vete investigador a buscar a ver qué convocatorias pides y qué logras, ¿sí? En particular, pienso que la ley en sí misma no logra generar ese ecosistema de innovación y emprendimiento tecnológico, ¿sí? Desde el apartado político no se puede confiar en que la creatividad y la capacidad de emprender acciones sean espontáneas. Nada surge espontáneamente, ¿sí? Debe generarse un ambiente propicio que lo favorezca. El famoso Silicon Valley, que es un modelo de lo que esta pregunta inquiere, no podría haberse generado por la aprobación de una ley. Perdón, pero creo que no, ¿sí? La ley no asegurará que esto emerja. La ley cuidará la entrega y condiciones de ejercicio de recursos, pero previo a esto debe haberse tomado decisiones producto del análisis de las capacidades y sectores que están habilitadas para el desarrollo de acciones concretas. Esto enmarca la existencia de políticas de desarrollo y políticas de acompañamiento durante el desarrollo. Este acompañamiento implica formar sectores humanos para que tengan creatividad y sepan generar proyectos eficaces para el desarrollo. Hace menos de 2 meses dialogué con una investigadora de la ciudad de Concepción, Chile, donde en Concepción se está tratando de generar otro tipo modelo Silicon Valley. Y ella dice, las universidades están organizadas de 2 maneras, 2 vicerrectorías, la de educación y la de investigación. Vicerrectoría de investigación, no de graduaciones como aquí, ¿sí? Y la de docencia, porque existen 2 tipos de profesores, los investigadores y los docentes. No somos todólogos, dijo en Concepción. Dice, pero la dirección de investigación, la vicerrectoría de investigación, no nomás nos exige publicar, nos enseña qué tenemos que hacer para publicar, nos da los insumos que nosotros necesitamos para poder publicar. Pero aquí es, mijito, aquí tienes tu lonche, tu espada y vete a la guerra, ¿sí? Entonces no dice, nos está formando como investigadores, nos está enseñando inglés, nos está diciendo cómo, nos está diciendo estas son las estrategias, ¿sí? Y esas serían las mejores directrices, pero lo político está en el fondo, o sea, los compromisos de quien ejerce la política. Perdón. Muy bien, muchas gracias, doctora Sarina, y muchas gracias a todos los panelistas. Vamos a pasar a una sesión, a una sección de preguntas abiertas por el público. Les vamos a pedir que sus preguntas o comentarios sean más o menos breves para poder estar a tiempo con la actividad. Así es que, por favor, si tienen preguntas o comentarios. Buenas tardes, muchas gracias. Pues yo también soy del área de humanidades, aquí están mis colegas del Departamento de Lenguas Extranjeras y pues no conozco mucho a la ley y me tocó estar en el segundo foro y sí coincido en que a mí me sigue preocupando por el área. De hecho, soy interdisciplinaria en el sentido que no solo trabajo en las humanidades, sino en interdisciplina con sociales, en particular en pedagogía, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa esta cuestión a partir de que ingresé recientemente al sistema y que estoy viendo las convocatorias que salen del FORDECIT. No sé si me estoy equivocando porque son múltiples iniciales, ¿no? Y, entonces, que sí hay mucho fomento hacia convocatorias hacia investigación aplicada, pero esta cuestión del desarrollo humano, social, el civismo, y viendo esta enorme responsabilidad que se nos está poniendo en las universidades con los objetivos de la ONU, y todo eso sí me preocupa. Siempre cuando fui becaria con CONACYT del doctorado y PRODEP en la maestría en el extranjero, en Canadá, en 2 ciudades distintas, me preocupaba siempre ver ese énfasis más hacia la tecnología, ¿no? Y a la empresa. Entonces, no digo que, creo que tenemos que trabajar juntos, pero siempre
he sentido como egresada de la Escuela de Psicología de aquí la Unison, maestría en lingüística aplicada y un doctorado interdisciplinario, sigo pensando que somos el patito o las patitas feas, ¿no? Entonces sí me preocupa que se articule, sobre todo las gentes que están como ustedes y que nos están representando dignamente, es esa articulación de cómo se va a vincular con lo que es la educación, y todos creo que en este, no me tocó el primero, pero en este segundo foro vi muchas potenciales medidas o sugerencias que ojalá se integren, ¿no? Pues muchas gracias, nada más era ese comentario. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien quisiera hacer un comentario al respecto? Doctor Robles. Sí, en realidad no quería participar, pero bueno, es muy breve porque me llamó la atención que nadie hizo un comentario. Por otro, bueno, a reconocer que muy importantes comentarios, creo que algunos que claramente habrá que integrarlos a esas observaciones como muy puntuales. Pero obviamente nosotros desde la DIP hace meses hicimos un análisis de esta propuesta y a mí en particular me llamó esta parte que creo que hacía referencia el doctor Miguel Ángel sobre la parte esta de esta regionalización, pues que planteada así a lo mejor pudiera tener algún impacto. Pero francamente cuando yo leo la ley, la propuesta de ley, lo veo más bien como que, no sé, porque eso ya está, pues, y no se ha implementado, y yo siento como una burocracia innecesaria en un primer momento, pues, porque no logramos consolidar un sistema estatal de ciencia, y en esos términos lo he manifestado, también lo dije en la Cámara de Diputados, pues que lo veía yo como que no sé si en los hechos lo podemos dejar en la ley, pero sabemos que va a ser muy difícil en este momento implementar algo así, cuando nos falta consolidar otras cosas. Me gustaría en particular conocer el punto de vista de algunos de ustedes, porque no hay mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué pensaron en relación a ese punto? Y el otro, cuando nosotros planteamos la pregunta del esquema de financiamiento, estamos pensando, por supuesto, en la participación de distintos sectores, pero en principio en la ley, y eso no los podemos controlar, inclusive lo de la universidad y lo de los empresarios, pero sí decir en la ley ese utópico 1% que al menos lo diga ahí, pues porque si ni siquiera lo dice, no genera ningún compromiso. Es un poco, me gustaría ver sus opiniones ahí, no sé, de aquí. Mi experiencia, doctor, decía en la participación anterior que me tocó estar el 10 de enero del 2007 en un foro idéntico a este, en otro lugar nada más, y me tocó participar con el COECIT en Canacintra desde el 2015 hasta el 2018, aprobando solamente presupuestos que otorga el Estado, que son 10 millones de pesos al COECIT, que es cuenta pública básicamente. Jamás tocamos el tema de cómo trabajar en las regiones, etcétera. Es decir, yo diría que esta ley actual con adiciones, porque esto es lo que es, ya la vi funcionando y no tiene los resultados que se planteó en su exposición de motivos. Va a suceder lo mismo, no esperemos. Y ahora tenemos otras fuerzas restrictivas, digamos, a nivel federal y a nivel global, que van a reducir a nada esta propuesta. Definitivamente que habría que cambiarla, y habría que cambiarla sobre aspectos más realistas, sobre proyectos ocasionales, microrregionales, tenemos que cambiarlo porque definitivamente que no ha funcionado, no se ha hecho, todo se ha centralizado en Hermosillo y es un desperdicio de impuestos para los ciudadanos. Sí. Volviendo sobre el tema, a mí me parece que, bueno, esto de las microregiones y sistemas microrregionales, bueno, debería de ser una estrategia de desarrollo, pues, propiamente para el estado de Sonora. Y yo no estaba pensando mucho en los gastos de esto, porque la propuesta a cada ratito va diciendo, y aquí, ¿cómo se dice?
sin honorarios, pues sí, sin honorarios, ¿no? Entonces, bueno, ahí una coordinación de este tipo habría que pensarla en términos, bueno, menos costosos, pues. Pero a mí sí me parece que es muy importante en cada uno de estos territorios, de estos espacios. Por ejemplo, ya tenemos a las instituciones de educación y de investigación, pero también habría que hacer, yo creo, un inventario del perfil de los empresarios, de la situación de los empresarios, de las demandas de los empresarios, y luego, bueno, sentarlos pues a discutir, a hablar, a intercambiar acerca de qué proyectos pudiesen ser de más impacto social, cultural y económico, ¿no? Claro, y estarse retroalimentando permanentemente, o sea, como estrategia de desarrollo vamos, yo por eso decía ahorita, no sistema estatal de investigadores, porque existe un sistema nacional de investigadores, pero bueno, habría que ver, por ejemplo, cuántos investigadores del estado de Sonora se dedican a cuestión de alimentos, por ejemplo, que como lo hace el doctor Mauro Valencia. Bueno, y que esos sean líderes que estén en cada una de las microrregiones aportando y discutiendo, porque no hay, siento yo que falta desarrollar mucho esta cultura del intercambio, del seminario, de la reflexión, de estar cada 15 días o no sé cada cuánto tiempo revisando las cosas. O sea, ya hacemos las cosas, bueno, al final del semestre o del año hay un informe o una evaluación, pero aquí yo creo que se trataría de darle vida, sentido y que camine, ¿no? Bueno, me permitiría hacer un comentario respecto a esto, doctor. No sé si la concepción de un sistema estatal de investigadores debería enfocarse precisamente a lograr identificar con mucha precisión los diferentes investigadores activos que hay en el estado, sus temáticas y los proyectos que están manejando para detectar los potenciales también de vinculación con los sectores productivos, económicos y sociales. Yo creo que esto sería probablemente para no entrar en conflicto con el Sistema Nacional de Investigadores y la falta obvia de financiamiento, porque yo creo que el financiamiento podría ser mejor orientado a apoyar los proyectos de investigación que estar alimentando un sistema ahora estatal de investigadores, pero yo creo que se puede limitar o circunscribir este sistema a cosas que sean más útiles y que no sean competitivas con lo que ya tenemos, ¿no? Adelante. Perdón, el doctor Lagarda está primero, si quisiera hacer su comentario, doctor, disculpe. Muchas gracias. Era nada más para hacer una sugerencia. Me parece que el nombre de la ley es demasiado largo y podría reducirse a que fuera una ley de innovación científica, tecnológica para el estado de Sonora. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, mi participación más bien es una preocupación. Yo desde hace tiempo observo que en las universidades, por ejemplo, en el estado y en el país en general, formamos realmente obreros altamente capacitados, pero no estamos formando empresarios ni emprendedores. Entonces esa política debe incluirse o esos lineamientos deben estar desde la ley. Un universitario tiene que tener, en vez de un nuevo sistema de investigadores estatal, yo crearía un sistema de emprendedores estatal, donde el egresado de las universidades pueda poner su empresa saliendo de la licenciatura, de la ingeniería, con tecnología desarrollada en el estado y propia, que desde el primer semestre del inicio de sus estudios empiece a desarrollar un modelo y un proyecto para que concluya con un modelo de negocio, un modelo de un prototipo para desarrollar tecnológico. Es la única manera. De 1000 prototipos, quizás 5 nos van a servir, 10, 20, y qué bueno, pero son lo que se hace en todo el mundo, así es. Pero si no tenemos ese semillero en la gente joven, no lo vamos a lograr transformar este país, este estado. Deben pensarse en los jóvenes y en las universidades, incluirlos en la ley, y cómo lograr tener ese sistema estatal de emprendedores. Esto. Sí, muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí, doctor. Perdón. Sí.
Yo creo que es muy importante también la vinculación con el sector educativo. Es realmente, yo creo que donde está la llaga realmente. Estamos mal, terriblemente mal en México y en Sonora, ¿no? Estamos en los últimos lugares a nivel mundial. Y es importante trabajar, fomentar una cultura científica, que la gente, y tecnológica, ¿no? Y no me refiero solamente a lo que llamamos ciencias duras o cosas así, en general, o sea, estamos igual de mal en escritura y todo eso. Parece ser como que son cosas desvinculadas, pero no es cierto. Todo eso tiene que ver con la preparación de los muchachos, y los lugares exitosos en el mundo tienen lugares exitosos educativos. Es un trabajo que obviamente no se va a lograr de la noche a la mañana, pero yo creo que precisamente para fomentar estas cosas que están queriendo hacer, realmente se tiene que pensar que no nada más es una vinculación entre empresas y universidades, etcétera. La parte educativa, la apropiación social del conocimiento es bien importante. Y no lo digo esto como palabras vacías, lo digo como un programa estatal, no como una cosa de que la gente individualmente haga lo que puede, digamos, sino que realmente exista pues un verdadero compromiso en mejorar algo que está terriblemente mal, que va a tardar muchos años, pero que es muy valioso. Yo creo en la medida que tengamos mejores egresados a cualquier nivel, vamos a tener mejores éxitos en cualquier empresa que se quiera hacer. Necesitamos también considerar también aquellas cosas que son inspiradoras. Necesitamos inspirar a los alumnos, cosas que despierten el ánimo, no nada más lo tradicional. Necesitamos realmente ser más revolucionarios, más agresivos, en qué cosas realmente podemos inyectar a los muchachos para sacarlos de ese letargo. Y obviamente está muy relacionado también esto con los otros problemas sociales que tenemos. Yo creo que es esa falta de conocimiento, falta de interés por el estudio, el que realmente nos tiene hundidos. Y yo creo que sí sería importante algún programa dentro de todas estas cosas muy bonitas de hacer, pensar también en los niños, así como dijo la maestra, ¿no? Los preescolares y en todos los aspectos del conocimiento. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Perdón. Sí, Alejandro. Sí, yo quisiera complementar lo que dijo el maestro. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Julio. Que el paradigma soviético de la planeación del futuro de los ciudadanos desde el Estado debe terminar. Esa es una cosa que tenemos que luchar, porque es lo que ha provocado lo que el doctor nos ha hecho saber ahorita. Estamos todos esperando que el Estado diga cuál es la política de un Silicon Valley. No, ya terminó eso. Tenemos que pensar, nosotros los que estamos aquí, y los empresarios y quien sea, que eso ya se acabó. Tenemos que empezar a pensar cómo vamos a crecer nosotros, cómo va a crecer esta universidad, qué vamos a hacer para hacerla crecer. Si les digo la siguiente frase y me la creen, vamos a estar del otro lado. La Universidad de Sonora puede hacer el doble de lo que hace si no existiera la participación del Estado. Porque lo he visto en otras universidades. Cuando decidieron marcar su futuro y se decidieron que nadie iba a limitar su futuro, por supuesto que hubo gente como ustedes que sobrepasaron las expectativas. Y es, creo, el momento de superar ese paradigma soviético de la planeación del futuro de los seres humanos, de nuestro crecimiento desde el Estado, y empezar a trabajar en un crecimiento endógeno. Esa es mi propuesta. Debería plantearse en la ley, en un artículo, en una forma, en un principio o en una exposición de motivos. Debería estar prohibido ya que el Estado esté planeando el futuro de los ciudadanos. Debería estar plasmado en la ley que los ciudadanos somos quienes debemos planear nuestro futuro. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a tener una última pregunta. Por favor, allá, doctor. Buenas tardes, felicidades a los panelistas, también felicidades. Perdón, ¿se puede presentar, por favor? Se me olvidó. Sí, buenas tardes, felicidades a los panelistas, a la diputada por la iniciativa. Mi nombre es Francisco Alberto Orozco Dueñas, soy profesor del Departamento de Ingeniería Industrial. Coincido con ustedes, en especial con el maestro Madonia y con el compañero, el doctor Julio Saucedo. La ley, pues, debe de ajustarse a la realidad, pero sobre todo la sugerencia es que debe de fortalecer sus cimientos desde lo más profundo, que es las personas que tenemos que ver con todo esto. Conjuntar esfuerzos para fortalecer el cimiento base del desarrollo y no conformarnos con doble o triple A, sino con las grandes ligas. No con solo ser un estado maquilador, sino constructor e innovador. Talento hay y hay de sobra, pero está disperso. La idea es conjuntarlo. La Dirección de Investigación y Posgrado, a través de la OTTC, tiene una propuesta que va a madurar, que se llama Células del Ingenio, que permite conjuntar a todos los involucrados, potencializarse el talento y poder aspirar a hacer las cosas en grande. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradecemos mucho la participación de nuestros panelistas, sus comentarios, sus contribuciones han sido sumamente importantes, interesantes, y también a las del público. Entonces, paso la palabra. Sí, agradecemos pues la participación, y ya como parte final vamos a adelantar justamente la discusión y conclusiones del foro. Por ello voy a solicitar la presencia que se integre al escenario a la moderadora de la primera mesa, a la maestra Dena María Jesús Camarena Gómez. Y desde luego un aplauso a todos los participantes de esta segunda mesa, igualmente al moderador, para que nos compartan, repito, las conclusiones de este foro de diálogo, proyecto de la nueva Ley de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Sonora. Puede permanecer, doctora, si gusta, con toda confianza. Igualmente, al término de lo que es estas conclusiones, pues nosotros vamos a invitarles también a degustar unos bocadillos que nos han preparado para finalizar, pues ahora sí con mucho éxito, esta larga jornada de este foro. Así es de que cedo el uso de la voz a los moderadores de ambas mesas para que nos compartan las conclusiones del mismo. Bien, en la primera mesa relativa a la función del organismo rector del fomento a la innovación, desarrollo científico y tecnológico en el marco de una nueva ley en el Estado de Sonora, pues se comentaron las características que debe de tener este órgano responsable en la toma de decisiones en lo que se refiere a materia de ciencia y tecnología. Se comentó que es importante la vinculación de todos los actores que participan, no únicamente de un sector, sino de la investigación, tecnólogos, del área empresarial, de las instituciones de educación superior, centros de investigación, del gobierno, y que en esa participación se debe buscar y considerar la mejora social, sobre todo, ¿sí? Es importante que sea un órgano transversal, que busque como finalidad o a través del desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología el desarrollo y el bienestar social. Asimismo, se sugiere la representación de los distintos académicos, investigadores de las distintas áreas del conocimiento, y para que ellos a su vez estén participando en las políticas de desarrollo científico que coadyuven al desarrollo y a verificar esos mecanismos de vinculación que se van a generar tanto con el sector empresarial y también con el sector social.
Las políticas a considerar en la ley para lograr la articulación de los organismos públicos no deben de perder de vista, además de la viabilidad de las distintas áreas de investigación, la pertinencia que tiene esas investigaciones o desarrollo tecnológico en el contexto regional en el cual nos encontramos. Asimismo, buscar esos mecanismos de vinculación empresarial, pero que queden explícitos y que sean esos organismos reguladores de esos mecanismos de vinculación empresarial y también de bienestar social. Se comentó también que no solo es importante buscar el crecimiento, sino que también el desarrollo, para que este desarrollo tenga un impacto en lo que es el bienestar de la población en general. La viabilidad social, económica y tecnológica debe de quedar claramente plasmada en los organismos reguladores o el organismo rector del fomento a la innovación y desarrollo científico y tecnológico. No solo debe de generar esos mecanismos, sino también que haya un proceso de transparencia y de un punto de partida y algunas metas hacia dónde se busca llegar con esta aplicación de la ley, de esta nueva ley de fomento a la innovación y al desarrollo científico y tecnológico. Finalmente, también se comentó que los recursos orientados a fortalecer la investigación o crear mecanismos para la investigación son necesarios y que también quede claro de dónde proceden esos recursos o cuáles van a ser esas fuentes y los recursos, las cantidades, montos y los procesos que se van a seguir específicamente para la asignación y apoyo a lo que sería la investigación de la ciencia y la tecnología. Hubo comentarios muy importantes en la participación de esta mesa. En parte se habló específicamente de artículos necesarios a fortalecer en la ley, consideraciones que no estaban tomadas en cuenta. Mencionó el doctor Miguel Ángel algunas cosas de estas muy importantes. La parte de financiamiento que ha surgido en los foros anteriores, inclusive del Foro Nacional, pues es una cosa que vemos como bastante limitante a las acciones que pueda emprender las universidades y el sector productivo, y que hay una necesidad clara de poder definir estos mecanismos. Se habló también de la necesidad de pasar a otros esquemas de independencia que tienen que ver con no estar sujetos a lo que nos dice una ley, sino que tener la capacidad de nosotros poder generar esta situación de relaciones para el desarrollo tecnológico y la unión conjunta de los investigadores con el sector productivo. Muy importantes los aspectos sociales que se mencionaban y la consideración de los últimos usuarios de los beneficios, y no tener esta visión solamente de productividad sin que se tomen en consideración los actores primarios que van a ser precisamente el ser humano, que se tenga en consideración esto en la ley. Son cosas que no se mencionaban, que mencionaba la doctora Estrada. Creo que hay una serie de situaciones que necesitan definirse. Como se mencionó, la parte del ecosistema, se preguntaba específicamente, el ecosistema, mencionaba el maestro Alejandro, que no está creado, hay que verdaderamente crear ese ecosistema. Yo creo que son algunas de las cosas más importantes que se mencionaron. No sé si alguien más tuviera alguna precisión, quisiera comentar algo. ¿No? Doctor Robles. Muy bien.
Pues creo que ahí están dadas las discusiones, hay coincidencia entre lo que nosotros observamos en estas dos mesas. Realmente, créanme que escuchamos aportaciones muy valiosas, que en principio, aun cuando uno ha leído y aparentemente tiene cierta experiencia, no alcanzas a visualizar todos estos aspectos que se mencionaron. Ahora reflejarlo en un documento que exprese las conclusiones, pero sobre todo aportaciones puntuales va a ser un poco complicado, pues no, pero lo intentaremos. Y ahí les estaremos enviando, sobre todo a los panelistas, si lo que vamos a enviar refleja de alguna manera lo que aquí se ha manifestado. Creo que ha sido muy importante la discusión y en verdad muy agradecido. Yo quiero resaltar algunas cosas, no quiero repetir lo que ya se ha mencionado, pero creo que de lo que decía el doctor Julio Saucedo, en lo particular yo lo he mencionado en diferentes espacios en los que me ha tocado participar. Ya se fue el doctor Rodríguez, me parece, ¿verdad? Porque yo hubiera querido platicar con él. Pero bueno, yo le digo a él que le agradezco que me tenga paciencia. De alguna manera la universidad tiene un espacio en el consejo o en la junta de gobierno del COECID. Y ese espacio, pues difícilmente el rector puede asistir. Y yo he estado asistiendo y tengo 2 años asistiendo ahí. Y he sido un poco crítico, propositivo. Para los que me conocen, pues trato más o menos de ser propositivo en mis aportaciones y eso. Y ellos realmente han hecho un esfuerzo importante por impulsar las vocaciones científicas. Pero me parece que los alcances son limitados y el otro aspecto que hemos observado, que yo lo he dicho en la Junta, es que tienen un presupuesto limitado y más del 90-95% se va en gasto corriente, es decir, les queda un poco margen para por eso mi insistencia en que algo debe quedar en la ley, se haga o no se haga, pero que al menos pues está el cargo de conciencia de que ahí está, pues como lo vemos a nivel nacional. Entonces, y creo que las vocaciones científicas no lo refleja esta ley y debe de impulsarlo más. No es el objetivo de la ley, pero creo que sí hay formas de que se puede inducir algo más. El doctor Ezequiel fue creo que el principal o de los fundadores en la feria esta del Día del Niño, el niño científico. Y él está trabajando junto con la gente de física, y ya se han incorporado otras en este congreso para las congresos de las ciencias naturales y exactas, que ha sido muy bueno, pues, pero es un esfuerzo que no está sistematizado como parte de un sistema de ciencia estatal. Y eso le daría otras características, solo por mencionar uno, pero yo coincido, el nivel más bajo es a nivel de secundaria, pues los muchachos llegan a la prepa y ahí conocen el primer mechero de Bunsen, ¿no? El primer, realmente hay un vacío muy fuerte en las áreas básicas, y que la ley no lo va a solucionar, pero puede inducir algunas cosas, eso es lo que voy, que se debe reflejar ahí. La otra, lo del presupuesto. Y si se dieron cuenta, poco o nada menciona acerca del posgrado. Y creo que vamos nosotros a proponer algunas cosas para que se vea reflejado ahí. Obviamente es un esfuerzo importante. Qué bueno que se está haciendo una actualización, qué bueno que nos dan la oportunidad de poderlo socializar de alguna manera y que el punto de vista de la universidad se refleje ahí. Invitamos por eso de manera muy agradecido con la participación del maestro Alejandro, porque él tiene la experiencia de la parte del sector privado, pues, ¿no? Y sus aportaciones y sus comentarios han sido muy buenos. Y esa es una discusión que no va a terminar aquí. El 20% de la investigación en Estados Unidos la aporta el gobierno, el 80% la empresa. Pero bueno, ni siquiera a ese nivel podemos dejarlo aquí, pero sí hablar de cómo sería. Eso es un poco, creo que las cosas que yo agregaría. Solamente reiterar el agradecimiento a todo el mundo, pues al Congreso, a COECIT, a los panelistas, por supuesto a las muchachas de la DIP que me apoyan en todo, y que buena parte de este evento pues se debe a su empeño y su dedicación para que se lleve a cabo. Si alguien quisiera agregar algo, pues siempre es bienvenido. Si no fuera así, pues esperemos que en unos días más vamos a tener la liga disponible de este video y por si alguien lo quiere ver con más detalle. Muchas gracias.
Sí, un aplauso para todos. Bien, y así concluimos este foro de diálogo proyecto de la nueva Ley de Fomento a la Innovación y el Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Sonora. Gracias a todos ustedes, los asistentes, por promover la formación de una cultura por el desarrollo de la investigación y la innovación tecnológica acorde a la visión y a la grandeza también de nuestro Estado y de nuestro país. Grandeza que en nuestro bello lema universitario se refleja, pues no olvidemos que el saber de mis hijos hará mi grandeza. Muy buenas tardes a todos.